para después convertirse en locutor de las principales estaciones de música alternativa e independiente de la Ciudad de México. A través de su carisma, humor y trabajo, Sopitas estableció una conexión profunda con su audiencia, pues aborda con ingenio y sensibilidad desde los temas sociales más álgidos hasta las historias más simples y curiosas de la cultura pop. Y para hablar de este libro, por supuesto, tenemos un presentador de lujo, Javier Ramírez Cha, a quien yo escucho todos los días en la mañana en su programa en Convoy, está poderoso con el Cha. Y bueno, pues por supuesto también gran locutor con muchísima trayectoria, bajista de Fobia y también de Gran Sur. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias por un aplauso para él. Y por último, seguramente varios de ustedes van a querer un libro firmado y les aviso que va a ser en el stand de Penguin Random House en la Avenida de los Cuentistas, donde Sopitas va a estar firmando. Así que adelante, bienvenidos. Pues lo quieren firmado por el chat. Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Quiero antes que nada decir que para mí es un gran honor estar aquí acompañando a, lo dices en el libro, Sopitas, a un gran amigo de muchísimos años. Yo siempre he dicho que si hubiera tenido un hijo, me hubiera gustado que fuera este caballero que está aquí a mi izquierda, un gran tipo. En su biografía de Twitter dice que es un tipo muy afortunado, yo también me siento muy afortunado, pero de ser su amigo, de poder estar aquí con él, con todos ustedes, pues presentando este libro de algo que nos ha unido, mi querido Subs, desde hace muchos años, desde que eras menor de edad, Sopitas, te conozco, desde que tenías 17 años, cuando estábamos en Radioactivo, y pues me ha tocado verte crecer, me ha tocado ver pues todo lo que has hecho en la vida, y me emociona y me enorgullece mucho poder estar aquí contigo presentando este libro, que por cierto les quiero presumir que yo ya lo tengo firmado. Fue el padrino, sí. El padrino. Y bueno, pues antes de entrar a la plática contigo, mi Subs, porque sé que tenemos mucho de qué hablar, es un tema que nos gusta mucho, esta frase tan presente en el libro que dice: la música no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No? Sí. Creo también que la música es la manera que tienen nuestros recuerdos de comunicarse con nosotros, y nos vamos transformando nosotros y vamos cambiando, y la música va cambiando con nosotros. Y pues a fin de cuentas, si nos ponemos a pensar, la música son sonidos y los sonidos son vibraciones, y pues las vibraciones son muy importantes en nuestra vida. Suena muy hippie lo que les estoy diciendo, sí, lo sé. Pero a veces que estamos vibrando alto y queremos escuchar música que vibre bajo, y cuando estamos abajo queremos música que esté más abajo que nosotros para vibrar peor. Entonces, pues la música está con nosotros en todos nuestros momentos, cuando nacemos, en nuestras fiestas, cuando despedimos a alguien, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos recordando a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso creo que este libro es importante, además de que es una gran puerta de entrada para investigar muchas cosas. Mira, yo pensé que sabía mucho de música y cómo aprendí con esto. Entonces, espero que ya lo hayan leído. Si no, pues por favor, no se lo pierdan. Y pues vamos a empezar a platicar contigo, mi querido Sopitas, de este libro, La música que nos define. Sí, creo que mencionas algo que para mí era muy importante, que es la música como ese pegamento social, como esa manera de unirnos, de conocernos, justo de profundizar entre personas y relaciones que a lo mejor no nos conocemos. O sea, lo veía recientemente en los conciertos de Paul McCartney en México, que había 80,000 personas y no conoces al de al lado, pero estás igual de emocionado que él, entiendes o puedes palpar lo que está pasando por su corazón, por su emoción, y dices, qué increíble. Y particularmente en tiempos tan polarizados como los que vive el mundo actualmente, pensar que hay algo tan intangible como la música que puede unir a personas, a sociedades, a pueblos enteros por una sola canción, me parece algo que nadie tiene ese poder más que precisamente la música. Y cuando me refiero a que nos define, lo hago también de una manera tanto individual, porque para mí era importante pues darle el valor a la música que tiene o a la apreciación musical que cada persona tiene, como que hemos crecido creyendo que hay música buena o hay música mala, cuando en realidad toda la música es buena.
Y si te gusta, está muy bien. Y si no te gusta, también está muy bien. Porque de eso se trata. Es la diversidad de sonidos, de ritmos, de idiomas, de culturas, De de letras. bailes, de letras, de todo. Entonces para mí era importante decir, bueno, está padre que o sea, todo lo que existe y cómo cada fenómeno ha ido marcando una época, ¿no? O sea, literal empiezo desde casi como nuestros antepasados utilizaban los sonidos para comunicarse y decir ya es hora de ir a cazar, ¿no? Y ahora lo utilizan para decir ya es hora de ir a perrear, ¿no? O sea, es como A cazar también, ¿no? Puede sí, ser, sí, 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 claro. es ese recorrido, ¿no? Y cómo también va definiendo pues ciertas épocas de la vida, ¿no? Particularmente ahora el reggaetón, que a lo mejor hay muchas personas que a lo mejor se asustan por lo explícito que puede llegar a ser y demás. Digo, pues no sé si hay mucha diferencia con lo que generaba Elvis Presley y sus caderas en los 50, ¿no? Es la misma incomodidad o la misma, ay, santo cielo, ¿cómo se atreven? Y ahora lo veo y dice, claro, pues es eso, pero en diferente ritmo, en diferente idioma, incluso en diferente formato. Entonces era jugar con ese concepto a lo largo del libro y la manera también en la cómo la música, lo repito mucho, de cómo no se crea ni se destruye, sino se va transformando junto con nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante lo que dices ahorita de cómo no hay, y me pasó una vez cuando estábamos en Radioactivo justamente, fui a entrevistar a Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, y dijo justamente esa frase, ¿no? Que no hay ni buena ni mala música, lo que hay son gustos, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque pues sí, depende el gusto que tengas en ese momento, porque además la música que nos gusta ahorita no nos gustaba hace 10 años. Yo, por ejemplo, me acuerdo que teníamos una discusión tú y yo hace muchos años de que a mí no me gustaba Radiohead. Perdón. Perdón. Estamos hablando de los dos primeros discos, ¿ok? Me parecía como una banda pues, de toda una generación que sonaban muy similar, ¿no? Y luego fuimos a Coachella. Nos tocó juntos ir a ese Coachella increíble, nos tocaron los Flaming Lips y The Cure, y que además de que nos la pasamos muy bien, tocó Radiohead en vivo y no, me voló la cabeza. Desde entonces soy Tom Yorkiano, seguidor de la izquierda, de la escuela de Radiohead, y es increíble porque sí, efectivamente, los sonidos eran distintos, la manera de escribir la canción era distinto, yo era otro, los vi en una situación distinta, entonces la música se va transformando y te va transformando a ti, y los gustos, pues eventualmente no son ni buenos ni malos, son lo que te va gustando, lo que te va definiendo. Sí, y insisto, o sea, creo que también hay una parte que no vemos y está bien no verla, ¿no? Hay una parte en la que de repente, para mí hacer el libro fue aprender mucho, ¿no? O sea, al revés, tomé el proceso, incluso cuando me dijeron, es que deberías de escribir un libro, decía, pues es que no es que no tenga nada que decir, más bien decía como que no quiero evangelizar o tratar de imponer una opinión o tratar de imponer mi visión sobre la música. Y lo que intenté hacer, o más bien lo que me abrió la puerta a poder empezar a escribirlo, fue precisamente decir, hay muchas cosas que no sé de música y que puedo aprender al momento de escribirlo y compartir. Y para mí todos esos procesos fueron parte de irlo escribiendo, desde cosas a lo mejor que pueden parecer muy básicas, como decía, bueno, pues el do, re, mi, fa, sol, ¿no? Que por ahí digo, bueno, pues son 6, 7 notas y matemáticamente únicamente podríamos hacer 500 canciones con esas 7 notas. ¿Y cómo es que pasamos de 500 a los 100 millones que hay hoy en plataformas de streaming? Es una locura. ¿No? Entonces a partir de eso fue de, y los procesos creativos, que también pensamos que la creatividad es exclusiva de ciertas personas, ¿no? Y o sea, ahorita dices, no, pues Tom York, que son genios, Björk es una genia, Bad Bunny es un genio, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo yo me di cuenta que la creatividad es algo que está presente en nuestra vida cotidiana y que incluso la utilizamos y la menospreciamos o subvaluamos cuando digo, bueno,
pues hasta el momento de prepararnos el desayuno es un proceso creativo. ¿Cómo vamos a preparar los huevos? Vamos a poner primero... En mi caso, que hay 4 cosas en el refri, es un ejercicio de creatividad muy importante. Súper intenso. Muy importante. Ajá, pero ¿qué vas a poner primero? ¿El jitomate o la cebolla o el chile o el huevo o con tortilla o con pan o con frijoles, ¿no? O el mole. O el el mole, que era una cosa de ¿qué hay? Nos están atacando, tenemos que comer, pues hay chocolate y hay chile y hay pollo y arroz. Va, y ve, es un ejercicio creativo, totalmente de acuerdo, ¿sí? Sí, entonces también es esa parte de comunicar y decir, creo que todos somos creativos, nada más que no nos estamos deteniendo para, no decir aprovechar nuestra creatividad, sino más bien para valorarla y decir, claro, yo también soy creativo, yo también puedo, y estamos creando hasta bailes en TikTok, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, posteos en redes sociales, y muchas veces, pues es que no tengo qué poner, ¿no? Yo nada más veo, ¿no? Y es esa parte de decir, bueno, hay una parte creativa que es bien importante, y luego cómo se desarrolla y esa misma creatividad termina conectando con intereses que hay allá afuera y que muchas otras personas se pueden sentir identificadas a través de ello. Claro, por supuesto. Ponerle nombre a un playlist es un acto creativo importante. Hay playlists que son más padres los nombres que le pone la gente a la música que selecciona, ¿no? O sea, música para trapear mientras lloro. O sea, hay unas cosas increíbles ahí, por ejemplo. Y ese es otro punto importante también que tocas en el libro, la tecnología, porque ahorita hablabas de, por ejemplo, el origen de las notas, ¿no? En esa musicalidad occidental, ¿no? Cómo la primera nota no se llamaba do, porque estaba... Cuenta, por favor, la historia y ahorita termino la idea que tengo. Es muy extraña, ¿no? Porque tiene que ver con un fray, ¿no? O sea, con un fraile, ¿no? Y entonces él fue el que las notas antes se llamaban en latín, ¿no? Guido de Arezzo. Guido de Arezzo, ¿no? Y las notas antes eran en latín, eran punctus, sunctus, actus, ¿no? Súper complicado. Y él como que al mismo tiempo dijo, no, a ver, esto está muy complejo y vamos a empezar a escalonar todo para darle cierto orden, pero al final, obviamente, el do, hay una parte también de ego, porque se llama do por las iniciales del señor que nombró las notas musicales. Exactamente. Giovanni Battista Doni. Donne. Porque era un canto, entonces era como, a ver, tócame, tú el de la guitarra, un famuli tuorum y síguemelo con un sanctelone. O sea, parece receta de Harry Potter, ¿no? Ajá, entonces de repente se hace todo esto. Pero es interesante de repente justamente cómo también en esta parte se va transformando, ¿no? Hablamos ahorita de los playlists y tú tomas, ahorita hay una idea aquí que me gustó mucho porque yo lo hacía antes, que era grabarles cassettes a las chavas que me gustaban. Claro. Con canciones así de, ay, perdóname, o ay, me gustas, o lo que sea. Estas pienso en ti, ¿no? Exactamente, pero ahorita pues son playlists, ¿no? Entonces el papel de la tecnología y cómo ha ido cambiando, cómo desde esta creación de las notas hasta la época moderna, donde la tecnología, por ejemplo, permitió que llegaran cantantes como Frank Sinatra, que ya tenían un micrófono como porque antes no existía, entonces la conferencia tendría que haber sido así. Y estaban tocando atrás todos, entonces de repente ya podía ser sexy y podía cantar. Y así la tecnología ha hecho muchas, muchas cosas. Entonces, pues, cómo los formatos han ido cambiando de un LP, por ejemplo, ¿no? un disco de 30x30, que es como un poco el formato del libro también que me encanta, a un CD, a una cosita de este tamaño ahora, ¿no? Y ahorita quiero también tocar el tema del diseño, pero vamos primero con eso. No, es que es esa analogía también que la música hoy en día es, figurativamente hablando, es más grande que nunca, porque te dicen, tienes 100 millones de canciones en tu bolsillo, y ves los conciertos y se venden más boletos que nunca, ¿no? Y las giras son enormes. O sea, la música en tamaño hoy es más grande que nunca, pero físicamente es más pequeña que nunca, porque estamos del vinilo al cassette, del compact disc, al minidisc, a la memoria USB, a un archivo que hoy ya ni siquiera ves, simplemente está ahí en algo que le llamamos la nube, y se conecta por datos, ¿no? Entonces también es como esa parte de decir cómo ha ido evolucionando y cómo también, por ejemplo, la creación del Walkman
fue un parteaguas para que la música fuera portátil, ¿no? Y cómo ese invento fue porque un ejecutivo de Sony estaba aburrido en sus viajes de avión de Japón a Estados Unidos hace 40 años, que hacía Porque horas. la tecnología no había para televisión. No había pantalla, no se podía llevar su Switch para ir jugando en el avión, ni su iPad, ni nada. Entonces iba aburridísimo y le pidió a su equipo que le crearan algo para poder llevar música, ¿no? Y entonces le crearon el primer Walkman, que era más grande del que conocimos, pero era un aparatoste ahí que se iba con él en su avión, y cómo eso se convirtió también en una puerta para que hoy en día pues lo tengamos en nuestro teléfono. Pero vaya, incluso antes de nuestro teléfono estaban en estos iPods de 1 pulgada, ¿no? En el iPod Shuffle, ¿no? Hasta había un sketch de Saturday Night Live, ¿no? Que era de, oh, bienvenido al nuevo iPod. Y era así como... Pequeño. Es que sí. Mira, hasta recibí porra de mi chiste, ¿eh? Gracias, público. Gracias. Es que sí. Sí, ¿no? totalmente. Y esa es otra parte. Y al final, para cerrar el libro, había un ejercicio que me parecía muy importante poder hacer, que era poder platicar con músicos, con productores, con ejecutivos, con gente que hace conciertos, un poco sobre esta pregunta que todos nos hacemos. Es decir, ya recorrimos un poco la historia de la música y demás, pero ¿qué sigue? ¿No? Y entonces, para mí era muy difícil. De nueva cuenta, no quería dar yo mi opinión ni aleccionar, decir qué es lo que sigue. Más bien era buscar o ser ese facilitador y acercar a personajes que han estado creando carreras de artistas o impulsando carreras de artistas, conciertos, los propios artistas, y preguntarles a ellos mismos cómo se imaginan el futuro de la música. De hecho, te iba a entrevistar a ti, pero nunca pudimos cuadrar. Entonces, hoy aprovecho para preguntarte, tú que has estado ahí, ¿cómo imaginas el futuro de la música? Te lo cuento rápido, ¿por qué no venimos a hablar de mí, Sopitas? Venimos a hablar de ti. Pero yo creo que a fin de cuentas, la raza humana es una raza social, ¿no? Y creo que la música, a fin de cuentas, nos ayuda a socializar. Y es raro cómo ha ido cambiando la cosa. Antes, por ejemplo, de que hubiera música grabada, pues de repente tenías una tía que tocaba el salterio y que tenía partituras en su casa. Entonces te ibas a casa de la tía porque tenía esta partitura y ahí escuchabas la música. Y era una actividad social. Y siempre ha sido una actividad social. Lo platicábamos hace rato de que cuando alguien nace, cuando alguien fallece, en las fiestas. Sí. Tú mismo lo cuentas también en la parte de los festivales, ¿no? Que hay festivales desde el siglo XIX, XVIII, una cosa así. Porque era una actividad social. A la gente le gusta estar oyendo música, nos gusta vernos, es lo más importante que tenemos, ese contacto que hay entre todos nosotros, que estemos aquí todos, por ejemplo, en este diálogo que esperamos que después se convierta en una conversación entre todos nosotros, y si quieren ahorita seguimos platicando ahí abajo, es una actividad social. Puede que sí la inteligencia artificial, y también lo dijo el mismo Billy Corgan, no sé por qué ha salido tanto en la conversación hoy, pero pues ¿qué le puede preguntar a ChatGPT? Oye, pues para esta canción dame los ritmos de hip hop más populares de la historia, y le va a dar 10, pero va a decir, son los mismos que le va a dar a todas las demás personas. En cambio, yo tengo mis propios 10, que es mi experiencia, que es mi música, que son mis fiestas, que son mis amigos, que son mis recuerdos. Entonces yo creo que sí, efectivamente la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas, pero creo que la música va a seguir siendo algo que va a poder conectar estas vibraciones que platicábamos hace rato de una manera mucho más humana, para que podamos seguir sintiendo la música como la hemos sentido durante tantos años. Y no que una sustituya a la otra, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues también si te pones a ver los instrumentos que mencionas al principio del libro, con los instrumentos que hay ahora, que ya de repente son una locura lo que puedes programar o hacer, o nomás decirle a ChatGPT, hazme una canción que llegue al primer lugar y yo la voy a grabar, o vas a ver los avatares de ABBA allá en Londres, pues es una experiencia, pero siempre está la otra experiencia, ¿no? Y rapidísimo, ahora en pandemia se vendieron más guitarras que en toda la historia de la compañía Gibson. Estaba a punto de quebrar. O sea, si no llega la pandemia, no tendríamos guitarras Gibson, ya hubiera quebrado. Y vendieron más que en toda su historia. ¿Qué está pasando con esas guitarras? ¿Qué están haciendo con ellas? ¿Quién las está tocando? ¿Qué va a hacer, no? Entonces, hablando de rock, a lo mejor ya no es esta fuerza comercial y cultural que fue en algún momento, pero es este nicho donde vuelve a tener esta idea un poco de contracultura y de generar y crear, y no tomas
copiar, pegar, esto es rock, ¿no? ¿Sabes? Claro. Entonces, yo creo que va por ahí. Sí va a pasar esto la inteligencia artificial, pero no va a sustituir a estas manitas y a la de tantos músicos que nos han dado pues tantas cosas Claro. tan increíbles a lo largo de los años. Claro, totalmente. Y me da mucho la atención porque también, ¿no? Mencionas ahorita lo de los festivales y cómo también en algún momento la música era vista como esta catalizador social, ¿no? O sea, como festivales como Live Aid era de vamos a acabar con la hambruna en África y cómo vamos a acabar con la deuda en otros países. Y hoy en día pues ves el mundo que está vuelto patas para arriba, y como que dices, chin, ¿dónde está esa música? ¿Dónde está ese discurso? Y no lo ves en el rock, pero lo ves en otros géneros, ¿no? O sea, claro. en el urbano, en el reggaetón, que, insisto, para mí era una de las historias que más me gustan del libro es entender cómo el reggaetón surge por el canal de Panamá, ¿no? Sí, o sea, no sabía como eso, por como una ejemplo. cosa 100% política, ¿no? Que es, pues van a construir el canal de Panamá para que los barcos no tengan que rodear todo el continente americano y puedan cruzar del Pacífico al Atlántico de una manera más sencilla. Y eso provoca que haya una migración de jamaiquinos y caribeños a Puerto Rico. Y entonces ellos llevan el reggae a Puerto Rico y cuando empieza ese mestizaje es que empieza a surgir el reggaetón en español y como en 1987, o sea, cómo creemos que es algo de hace 5 años, pero desde 1987 existe, Sí. ¿no? Y era súper comercial, la primera canción de reggaetón era la canción de una telenovela, o sea, no hay nada más... ¿Cómo llegó ahí mainstream, para ¿no? empezar, Exacto, no? O sea, ¿no? qué buena apuesta de los de la telenovela, sí. Sí, y a partir de ello, cómo ahora se ha retomado también en esta protesta social en Puerto Rico, que, bueno, las protestas, los apagones, ha estado muy liderado por el reggaetón, ¿no? Y que hoy, insisto, cuando ves de repente cómo nos incomoda o cómo se asustan de repente, dices, claro, conceptualmente es el rock de esta época, es la incomodidad y la protesta social que generaba el rock hace 40 o 50 años. Y no es que el rock ya no lo haga, simplemente es que hoy en día ocupa otro lugar dentro del espectro, ¿no? Y probablemente en algunos años vuelva a resurgir, porque creo que también algo que me queda claro es que todo es pendular, ¿no? O sea, todo está moviéndose de un lado a otro y regresamos al mismo punto. De repente... ahora esta semana que salió el Spotify Wrapped, ¿no? Que todo el mundo está compartiendo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que también digo cómo la música nos define, era ver que todos estos artistas de reggaetón que era el fenómeno global de los últimos años y que habían estado los últimos 5 años presentes en los primeros lugares de lo más escuchado en todo el mundo, desde la bicicleta, etcétera, etcétera, desaparecieron, no están en el top 10. Y ello significaba este mensaje de empoderamiento femenino, esta liberación sexual de minorías que estaba en boga. Y este año ya no está. Y los artistas que lo ocupan son artistas de country, que está relacionado con la extrema derecha, ¿no? Y entonces decir, cómo esos artistas, o sea, cómo la música hasta en esas cosas nos acaba reflejando como sociedad, cómo el consumo de ciertos artistas nos acaba retratando puntualmente los momentos que estamos viviendo y lo que ello significa socialmente hablando. Claro, no, y la influencia de los músicos en este tipo de eventos, ¿no? Digo, antes de que, bueno, cuando estaba Kamala, que llegó tarde a la carrera, pero la influencia de Taylor Swift y sus Swifties decían es que gracias a Taylor Swift se va a ganar la elección, y pues ya vimos que no. También, sí. Es muy cañón. Oye, yo quería hablar del diseño del libro también, que ya lo tocamos ahorita brevemente. Me gusta mucho que es pues como este formato de cuadro, ¿no? Sí, como un disco LP. de vinil, como un LP, como un librito de CD, como un cuadrito de Spotify o alguna de estas También. plataformas. Muy buen trabajo que hizo nuestra querida Fer. Pero hay una parte también donde hablas del diseño de los discos, que es algo que tú y yo pues también Sí, bueno. somos apasionados, ¿no? Sí, bueno, tú eres diseñador, has diseñado muchas portadas también de muchísimos discos y justo la idea era también explorar la intersección de la música con otros
con otras expresiones artísticas, ¿no? En este caso, la portada. Y también partió de, chis, ¿quién inventó la primera portada y por qué? ¿Cómo fue esa historia? ¿No? Porque ahora las vemos y decimos, ay, claro, la portada y tal, y Dark Side of the Moon, ¿no? Y entonces de repente fue voltear y ver que hasta hace 50 años los discos se vendían en sobres blancos, en sobres sí, de papel de estraza, con sí. un hoyito en medio y ahí venías que era la Tantán, polka de ¿no? los hermanos, Sí. no sé qué. Y en la sección de electrodomésticos. O sea, Tal no había cual. sección de discos. ¿No? Y un día un diseñador diseñaba espectaculares y anuncios para el periódico, iba caminando rumbo a su chamba en Nueva York y se paró frente al Teatro Imperial en un semáforo para cruzar la calle y volteó y vio y dijo, ¡ah! Y entonces regresó a las 2 horas, buscó un fotógrafo y regresó y convencieron al encargado del teatro de que les permitiera cambiar la marquesina para poner ahí el título del disco, de un disco Smash Hits and Songs de Roger and Hart, me parece que era, y cambian la marquesina, el fotógrafo toma la foto y ese disco catapulta las ventas por 900%, y entonces así nacen las portadas de los discos, ¿no? Y entonces ya eso da pie a que ilustradores y fotógrafos y diseñadores y bueno, pues ahora todo tipo de artistas se involucran en hacer portadas, ¿no? Claro, sí, de hecho hay un diseñador que a mí me gusta mucho que se llama Carlos Segura, que decía que en algún momento entrar a una tienda de discos, porque sí, antes había tiendas de puros discos, era como entrar a una galería de arte donde veías ilustración, fotografía, tipografía, embalaje, empaque, etcétera, etcétera, y dependiendo del género, de cómo se definía, era como el arte, ¿no? Porque pues no era lo mismo, por ejemplo, una portada súper trabajada y súper producida como el Sgt. Pepper's, que aquí cuenta la historia también de los Beatles, a la portada del disco de Nevermind the Bollocks, de los Sex Pistols, ¿no? Claro. La música y la parte gráfica también son bien importantes. Y no te imaginas ninguno de estos dos discos sin el arte que lo acompaña. Sí, y justo también la pregunta que me genera es, ¿qué hace que una portada sea memorable, ¿no? O sea, ¿es el arte? Pero él no toca ningún instrumento ni ninguna canción, o son las canciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que esas portadas se queden marcadas en nuestra memoria? ¿Es una parte gráfica o es la parte musical, ¿no? Y cómo se complementan también. Claro, y esta época también donde ya no nada más es de, bueno, ya hice la música, ya hicieron la portada, hago 2, 3 videos, vaya, ahí se ven. Ahorita está esta otra parte también donde los artistas pues tienen que estar todo el tiempo generando contenido, ¿no? Sí. Que es también esta otra cosa pues de la música que estamos viviendo ahora en el futuro, que pues me parece súper interesante. Hablas también de grandes errores en la historia de la música, que me parece una gran sección. Y daría para más, sí, da para muchísimo más, porque también los grandes errores dan pie a los grandes aciertos, ¿sí? ¿no? Y además creo que todos la hemos regado alguna vez de tal manera que nos avergonzamos de nosotros mismos de, güey, ¿qué sucedía? O sea, ¿por qué hice eso? No debía haber hecho eso, como meme. Como el meme, ¿no? Y decisiones de las cuales a lo mejor te arrepientes sin darte cuenta de que eso provocó algo más, ¿no? Y hay una de mis historias favoritas hoy en día y la cuento en el libro, es cuando Steve Jobs presentó el iPod, ¿no? El iTunes Store. Y entonces alguien le decía, pues ¿por qué no en vez de vender las rolas, pues nada más pones un plan de suscripción, ¿no? Y Steve Jobs decía, a la gente no le gustan las suscripciones, ¿por qué va a pagar una suscripción para tener canciones? Ellos lo que quieren es tener el disco, ¿no? Y 20 años después, pues resulta que nadie compra discos, todo el mundo tiene un servicio de suscripción, ¿no? Y bueno, obviamente también hay por ahí una carta de repente de Island Records cuando pues, le dicen a YouTube que no son buenos, ¿no? O sea, le dicen, recibimos tu demo, pero la neta es que no van con nosotros, bye, ¿no? Y al año siguiente, pues los firman y se convierten en la banda más importante del planeta, de los 80, 90. Y de su generación, sí, claro, por completamente. supuesto. Totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, hablando de definición en la música, también tocas el tema de los fans. Claro. Del fandom.
que es Sí. algo bien importante, porque pues sin gente, ahora como dicen, ¿no? Si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie quien lo oye. escuche, pues realmente hace ruido, lo mismo, ¿no? Tú como músico, si no hay gente que te escuche o te vaya a ver y que te haga el favor de comprar un boleto o de suscribirte para escuchar tu música, pues, ¿qué? Sí, y también es un ejercicio del disco, importante del libro para mí era cómo poder conectar con nuevas generaciones, porque me pasa, yo tengo 44 años y tengo 2 sobrinas que son adolescentes, tienen 16, 19 años, y pues cuando platico con ellas son muy adolescentes, ¿no? Son monosilábicas. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y te la pasas bien? Sí. Te va bien, ¿eh? La mía es monoletrística, es así de... Entonces, Tú sí tienes comunicación. entonces para mí también era explorar la música como una herramienta, como un vínculo para generar puentes entre generaciones. Y creo que hoy en día todos hemos hablado o todos hemos escuchado de los fandoms y las Swifties y el BTS Army y, ¿no? Y todos estos fenómenos que dices, ¿qué son? ¿No? ¿Te cae? O ¿por qué lloran si están viendo a Taylor? ¿No? Y dices, ¿Puedo contar una historia? sí. Sopitas me ha visto llorar 2 veces en la vida y me da mucha pena. Fue una vez que estábamos viendo Big Fish y que te dije, nene, no me veas así. Al final sí, están de acuerdo, ¿no? Sí. Y la otra fue cuando vimos a Paul McCartney por primera vez que estábamos sentados los dos juntos y que sale Paul. No pude evitar soltarme a llorar como Magdalena, mis subs. Totalmente. Y era eso, y era como decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo conectar pues sí, conectar con mis sobrinas, ¿no? ¿Cómo puedo platicar? Y dije, pues claro, es poderme acercar a sus intereses y notar un interés genuino en lo que les importa y les interesa, y si es el K-pop, pues entender qué es el K-pop y por qué. Y entonces eso me llevó justo a explorar los fandoms y cómo también hoy en día, en cómo funciona la sociedad y la actualidad de las redes sociales, muchas veces no solamente dicta la música que te gusta, sino cómo también te hace sentir parte de algo mucho más grande, de algo muy poderoso. Y al momento de explorar eso, me di cuenta que no era la primera vez que ocurría en la historia, sino que ha habido muchos fandoms que han generado ese sentimiento. Y obviamente lo primero que pensé fue en la Beatlemanía, Sí, claro. ¿no? Pero luego resulta que no, que esa tampoco fue el primer fandom, Sí, ajá. ¿no? Sino que el primer registro que hay así escrito de un fandom es de 1800 y cacho, con un pianista alemán que se llamaba Franz Liszt. Y entonces la banda iba a verlo obviamente a los conciertos, que tocaba de piano, y generaba tal fervor que los hombres se peleaban, se acababan el concierto y se peleaban para quedarse con las cuerdas rotas del piano, y las mujeres le aventaban sus joyas. Por favor, si alguien gusta hacerlo, aquí recibimos, ¿no? Pero las mujeres le aventaban sus joyas. Y entonces era tal el fervor que causaba en Europa sus conciertos que un poeta alemán decidió bautizar ese fenómeno como la listomanía, que probablemente es un término que han escuchado, pero que en aquella época Por la canción de Phoenix también, sí, ¿no? Ajá. y en aquella época era utilizado o se refería más como a un desequilibrio mental de las personas que querían escuchar música, ¿no? Y entonces lo veían como una enfermedad. Y bueno, ahora justo como la rola de Phoenix ya habla más de cómo lidiar con problemas y encontrar la belleza en el caos, como dicen ellos. Claro. Pero sí, ese fue el primer fandom de la historia, y como desde los 1800 hasta ahora siempre ha habido como estos fenómenos que terminan uniendo a personas y sociedades en torno a una misma cosa que es la música. Ay, Sí, totalmente de acuerdo. Tienes otra sección que me pareció muy interesante y creo que la tenemos que retomar ahorita, la cuestión de creatividad, del origen de las canciones, ¿no? Sí. Esta sí me la sabía, la de Rock and Roll de Led Zeppelin, pero todas las demás no. Estaban como atorados en una canción los de Led Zeppelin y empieza John Bonham a tocar el principio de Rock and Roll, que es el famoso riff de batería, pero era como imitando un riff de guitarra de Chuck Berry, ¿no? Sí, sí. Y ya los demás lo empiezan a seguir y crearon uno de los más grandes hits de la banda.
Pero así hay muchas, y hay muchas que yo no me sabía, por ejemplo, que están buenísimas y que están por acá en el libro también. Como por ejemplo, no sé, el de Song 2 de Blur, ¿no? Que es pegajosísimo y era una burla. Tal cual, ¿no? O Royals del Orden, ¿no? Que es pues por un jugador de béisbol de los Royals de Kansas City, ¿no? Dices, te cae, ¿cómo? ¿No? Bueno, viene otra, o sea, no me acuerdo si es en esa misma, pero también viene esta otra parte de cómo cada persona le va dando su propio significado a las canciones, ¿no? Y entonces hay canciones que pues, crees que significan una cosa, pero en realidad fueron concebidas desde otro punto de vista, desde otro significado, ¿no? Por ejemplo, Like a Virgin de Madonna, que todo el mundo creemos que tiene una connotación sexual, pero en realidad es más como sentirte virgen. Le escribieron después de terminar una relación y era de me quiero volver a enamorar y sentirme enamorado como por primera vez, como si fuera virgen, ¿no? Y entonces es de, ¿cómo? No tiene una connotación sexual, ¿no? O sea, todo el mundo censura, cancelando a Madonna en los 80, ¿no? Cuando tenía otro significado, o Can't Feel My Face de The Weeknd, que pues dice I can feel my face when I'm with you, que dices, ay, qué bonito, qué romántico, pero en realidad lo escribe a la heroína, ¿no? Entonces, pues claro, no puedes sentir tu cara cuando estás con ella porque estás todo trabadote, Sí, ¿no? claro. Entonces, su relación con las drogas. Y luego viene esta otra parte que a mí también me gusta, que es como cosas rarísimas que escuchamos en las canciones. Eso está buenísimo. Sí, ajá. que, por ejemplo, Billie Eilish con Bury a Friend, que es una de sus canciones más populares con las que se dio a conocer hace unos años, pues tiene uno de los sonidos que al menos a mí más me pone los nervios de punta, que es el avioncito del dentista, ¿no? Cuando vas al dentista te hace y dices, ¿no? Y como su hermano Phineas, que es el que produce todas sus canciones, la acompañó a una sesión con el dentista y grabó ese sonido, y luego en el estudio fue que lo convirtió en la base de la canción. Entonces todo el tiempo estamos escuchando ese ruido que nos parece súper incómodo, pero en un contexto en el que dices, qué buena rola, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, serendipias, accidentes, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, también la distorsión de las guitarras, pues fue un accidente, Un churrazo, sí. ¿no? Un Sí, churrazo sí, sí. de los Kinks. Tal cual, de estar enojado y Dave Davis con una navaja cortó uno de sus amplificadores. Y entonces dijo, chis, esto se escucha padre, y cuando vieron cómo sonaba, es que surgió justo la distorsión de las guitarras, ¿no? Que Claro. se convirtió también en algo emblemático por los siglos de los siglos. Pues sí, imagínate el rock sin distorsión. Sí, no. O sea, hay pues canciones, hay muchos videos así que de repente están tocando grandes riffs de guitarra sin distorsión y suenan tan mal, tan ridículos, tan blandengues. Oye, hay otra parte del libro que me pareció muy interesante y es una pequeña historia, pues, de la relación que hay entre política, sociedad, la música, movimientos sociales, géneros musicales y géneros sexuales también. Totalmente. Y cómo fue esa evolución de la música, de nueva cuenta, que era... o sea, para mí fue una reflexión muy dura, de repente, que hoy en día que pensamos en nuestras bandas de rock favoritas, pues dices, no, pues Radiohead, o los Strokes, o Blur, o Oasis, y lo que tienen en común es que la gran mayoría, el 99%, son bandas de hombres blancos, pero el rock en realidad fue creado por hombres negros, ¿no? Por los esclavos en los campos en el sur de los Estados Unidos a inicios del siglo pasado, y cómo a partir de que se decretó la abolición de la esclavitud, estos esclavos pudieron emigrar a las grandes ciudades en busca de trabajos, y con esos trabajos pudieron comprar instrumentos y luego se juntaban a tocar canciones de protesta, ¿no? Y entonces surgió el rock, pero cuando los blancos se dieron cuenta que ahí había un negocio, dijeron, ahí es, ¿no? Y incluso viene esta frase que pongo en el libro y el rock se volvió blanco, ¿no? Y es una cosa que no detectamos, pero es de cámara, ¿no? Pues sí somos bien gandallas,
O sea, Sí, el claro. hombre blanco es como súper, súper, súper gandalla hasta en esas cosas. Sí, ¿no? sí, de repente había bandas. Hay un libro de Taschen que es 1000 portadas de rock, ¿no? Entonces tomaban una serie de fotos a una pareja de jóvenes blancos bailando con una rocola, les cambiaban el suétercito, le cambiaban la crinolina a ella y vendían esta música hecha por negros como si fuera de blancos, ¿no? Entonces, pues sí está cañón. Incluso el swing, ¿no? Sí. El swing originalmente era una música pues, que se hacían en plantaciones y de repente la toman los blancos y la toma Tommy Dorsey, la toma Glenn Miller y todo, pero el swing en aquella época también era así, esto es música del infierno, pero ya cuando lo toman los blancos, ay, no, está todo bien. Claro. ¿no? Como sí. el chihuahua que gruñe y de repente está todo bien. Ajá. El meme de Drake de... Exactamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, pues no sé si estamos ya en nuestra sección preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo, de la música, de cómo los ha cambiado, de algún buen título de playlist que hayan hecho últimamente, Que su Spotify Rap. su Spotify ¿Cuántos Rap, minutos pasaron este año? cuántos minutos pasaron escuchando sopitas.com, por ejemplo. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Ismael. Quería preguntar, bueno, creo que también pasa mucho con la música, con las generaciones y estas épocas de tanto consumo, que uno va perdiendo como capacidad de sorpresa, ¿no? Con los nuevos lanzamientos o con música que luego se descubre. No sé qué tanto les pasa, bueno, va para los dos la pregunta, y si hay como algo que ustedes como tengan como un remedio o como que ustedes vean o que hagan para que como que vuelva a haber esa capacidad de sorpresa en la música que vamos descubriendo. Ay, qué difícil. Es que creo que en general no es un tema de la música, sino, o sea, esto que dices de una capacidad de sorpresa ocurre en todo aspecto, ¿no? O sea, en series, en películas, o sea, toda la cultura popular como que de repente, pues justo, o sea, ves el lanzamiento del iPhone y dicen, pues ya no hace nada. Y dices, te están poniendo una mega cámara en una cosa chiquita, ¿no? Pero creo que más allá del factor sorpresa es el tiempo que podemos dedicar realmente a una cosa en específico, ¿no? Puntualmente a mí me pasa con la música, ¿no? Porque además antes los lanzamientos eran un día a la semana. Hoy todos los días de la semana estrenaron esto y el nuevo EP y la colaboración, ¿no? Entonces, a lo mejor te refieres a eso de todo el tiempo estás como que no sabes ni para dónde voltear, estás como perrito en medio ahí del periférico que dices, ¿por dónde va a llegar? Y más allá de la cantidad, trato de centrarme mucho en en el tiempo que le dedico a eso, a poderlo escuchar bien, a poder leer un poco también sobre la historia o el contexto, la historia que está tratando de contar y por qué puede ser relevante o si me parece relevante o no a un nivel personal también, ¿no? O sea, decir, eso está padre o no está padre o no me gustó, o, ya me aburrió, que también se vale, como que hoy en día también nos da mucho miedo decir me aburre tal cosa, ¿no? Como que todo tiene que, no sé. Sí, yo creo que tiene que ver también con la capacidad de asombro, ¿no? Y decir, bueno, voy a abrir mi corazón, porque la música es rara, porque puede entrar primero con este crédito intelectual o con este crédito emocional, ¿no? Entonces yo creo que hay como que tener ese balance para poder pues, tener oídos abiertos para todo lo que hay ahorita, porque vivimos en un mundo maravilloso, la verdad, donde tenemos la música de todas las épocas en nuestra bolsa. Es increíble, sí. Y las series, y los libros, y los podcasts, los cómics, los conciertos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, mi querido Subs, querido público, nos tenemos que ir, tenemos nada más 5 minutos. No sé si nos dé tiempo de una pregunta más. Mira, acá está, por favor. ¿Qué tal? Un gustazo tenerlos aquí, Sopitas Cha, gran fan de Fobia. La pregunta justo del nombre que le pusieron a esta sesión, ¿de qué es el soundtrack de tu vida? Y bueno, también al Cha. ¿De qué es el soundtrack de mi vida? No, la pregunta es para ustedes. No, y la pregunta va también en esa parte de la particularidad que tiene la música, que es muy personal. Y
por más que hoy en día te digas, es que a mí puro Radiohead, ¿no? Pues en realidad es muy probable que en tu casa hayas crecido con Pimpinela, ¿no? O con Juan Gabriel, o con los Bukis, o con Yuri, o con Daniela Romo. Y son esos artistas o esas canciones que te van remitiendo a puntos muy específicos de tu vida. Por ejemplo, para mí, en mi casa siempre sonaba mucho José José y Juan Gabriel y demás. Y fue mi hermana la que a mí de alguna u otra manera me abrió las puertas a la música con el Flesh and Blood y con In Excess y Tears for Fears y Motley Crue y todo eso. Y fue gracias a ella que pues conocí este espectro, ¿no? Que en los 80 era difícil, ¿no? Entonces para mí como que de repente todos esos artistas van teniendo un significado distinto. Hasta hoy que tengo una hija de 3 años y me pone el payaso Pimplín, ¿no? Se llama, y digo, ok, ahora el payaso Pimplín, pues ya me acuerdo, o sea, acaba siendo parte del soundtrack de mi vida. Baby baby Ya te puedo hacer el baile y todo, sí. Sopitas, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Chay, y muchas gracias por ser el padrino, por acompañarnos por acá. Muchísimas gracias también por darse el tiempo. Sé que es un día muy movido en la FIL, que el tráfico además aquí alrededor está de locura y valoro muchísimo que se hayan dado el tiempo para venir y acompañarnos. Y ahorita voy a estar en el stand de Penguin Random House, si gustan acompañar, voy a estar firmando algunas copias del libro. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Ay.